Hi everyone, my name is Leah Crown. I'm the Director of Health and Human Services. I'm here with City Councilor Miguel Castro. Last week we asked you for some questions on social media regarding COVID-19, and we are happy to share this video with you with the answers to your questions. Buenas, mi nombre es Leah Crown, yo soy la directora del Departamento de Salud de la ciudad de Meriden. Yo estoy aquí con el concejal Miguel Castro y la semana pasada se nos hicieron unas preguntas a través de la línea y nosotros estamos aquí para contestar esas preguntas. So thank you for your questions. As you are aware, COVID-19 is a rapidly changing situation. The answers to your questions that I'm going to tell you today are based on CDC guidance and Connecticut Governor Executive Orders as of today. Gracias por sus preguntas y como usted sabe, el COVID-19 es una situación que cambia rápidamente. Las respuestas a sus preguntas están basadas en orientación que nos ha dado el CDC desde el 23 de marzo del 2020. So the first question is, what happens if we get a sewage backup? Can we still call the city? La primera pregunta es, ¿qué pasa si una de sus aguas residuales se regresan? ¿Podemos llamar a la ciudad? La contestación es sí. Yes, customers can still call the Public Utilities Water Pollution Control Office during the day from 7 to 3:30 at 203-630-4261. After hours, people should call the police non-emergency number at 203-238-1911. Public Utilities Water Pollution Control is still full service. Contestando a su pregunta, los clientes pueden llamar al control de contaminación de aguas de los servicios públicos durante el día y horas laborables, desde las 7 de la mañana a las 3:30 de la tarde, y pueden llamar al número 203-630-4261. Después de horas laborables, puede llamar al Departamento de Policía al número de no emergencias al 203-238-1911. Los servicios públicos, control de la contaminación del agua, siguen siendo un servicio público en nuestra ciudad. Our second question is, should eye doctors be open for business? La segunda pregunta es si los doctores oftalmólogos o doctores de la vista están abiertos para rendir sus servicios. So the American Optometric Association has COVID-19 guidance for those in the optometry profession. Included in this guidance is information for prior to and after patient care, during the actual appointment, and steps to take in the exam room. But if you are sick, please call your eye doctor and reschedule your appointment. La Asociación Americana de Optometría o de los Ojos tiene una serie de guías con relación al COVID-19 o el coronavirus. Para todos aquellos en la profesión de optometría, los servicios incluyen lo siguiente: orientación para antes y después del cuidado del paciente, durante la cita y los pasos a tomar en la sala de exámenes. Si está enfermo, llame a su oftalmólogo y reprograme o vuelva a cambiar su cita. Our third question was, is Meriden's drinking water within the required limit set, or is it out of specs? Nuestra pregunta número 3 es, ¿el agua potable de Meriden está dentro de los límites establecidos y requeridos o está fuera de las especificaciones? So our office reached out to Public Utilities for the answer to this question. The director of that department states that your drinking water is safe. Treatment plants ensure it is clean and potable, which means drinkable, for consumption, and you should not be concerned about contracting COVID-19 from consuming it. The CDC also reports that COVID-19 virus has not been detected in drinking water. La contestación a su pregunta es la siguiente. Nuestra oficina se puso en contacto con los servicios públicos para la respuesta a sus preguntas, y el director de este departamento afirma que el agua potable o bebible está segura o limpia. Las plantas o mecanismos de tratamiento aseguran que está limpia y potable para consumir usted
y no debe de preocuparse de contraer a través del agua el COVID-19 o el coronavirus al beber el agua. El Centro de Control o para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, informa que el virus COVID-19 no se ha detectado en el agua potable. Our fourth question is, what to do when people come into work sick? La cuarta pregunta es, ¿qué hacemos o qué hacer cuando la gente entra al trabajo enfermo? So these individuals should be separated from other employees and sent home right away. At home, they should monitor their symptoms, and if they get worse, they should call their doctor right away. The person should also do the following things. 1, get lots of rest and stay hydrated. Cover their coughs and sneezes. Wash their hands often. Stay away from other people in the home. Avoid sharing personal items such as cups. And clean all surfaces that are touched often, such as countertops and doorknobs. La contestación a su pregunta es la siguiente. Estas personas deben de ser enviadas a su casa y separadas de los demás. Y en su casa deben de controlar sus síntomas. Y si empeoran, deben de llamar a su médico de inmediato. La persona también debe de seguir o entender lo siguiente. Descansa mucho y mantente hidratado. Cubrir tus tos y tus estornudos. Lávese las manos con frecuencia. Aléjate de otras personas en el hogar. Aislamiento. Evita compartir artículos personales como tazas. Limpie todas las superficies que se tocan con frecuencia, como contadores y el mango o la parrilla de las puertas o superficies encima de su mesa. Great. Our fifth question is, what can we do if stores are not enforcing social distancing? La quinta pregunta es, ¿qué podemos hacer si las tiendas no aplican el distanciamiento social? While we urge everyone to practice social distancing, unfortunately we know that will not be the case. If you go to a store and are not comfortable with crowd size, you may want to visit at another time. The governor has emphasized that businesses and entities that provide essential services, such as stores that sell food, should implement rules that help facilitate social distancing of at least 6 feet. We want to work together by staying apart. Sí, a pesar de que instamos a que todos deben de practicar el distanciamiento social, desafortunadamente sabemos que no será así. Si vas a una tienda y no te sientes cómodo con el tamaño de la multitud o la cantidad de gente que está en la tienda, es posible que quieras regresar en otro momento. La autorización e instrucciones del gobernador del estado de Connecticut indica de que es importante que el distanciamiento social se mantenga al menos 6 pies entre dos personas. So our sixth question was, will daycares close? Also, how can one be sure they're following all of the safety measurements for sanitizing? Y la sexta pregunta es la siguiente. ¿Se cerrarán las guarderías o lugares donde cuidado infantil se practica? Además, ¿cómo se puede estar seguro de que estas están siguiendo todas las medidas de seguridad para desinfección? At this time, daycares are not ordered to close. Some in Meriden have voluntarily closed. All daycares have received the CDC guidance for child care facilities, which includes information on cleaning and sanitizing. Daycares are an essential service, and we want to keep them open as long as possible. La contestación a su pregunta es la siguiente. En este momento no se ha ordenado el cierre de las guarderías de cuidado infantil. Algunos en Meriden han cerrado voluntariamente. Todas las guarderías han recibido la guía del CDC para los centros de cuidado infantil, que incluye información sobre limpieza y desinfección. Las guarderías son un servicio esencial y queremos mantenerlas abiertas en el mayor tiempo posible. The next question is, what are precautions for someone with asthma? La próxima pregunta, o la séptima pregunta, es ¿cuáles son las precauciones para una persona que tiene asma?
So thank you for this question. The CDC recommends that those with asthma follow their asthma action plan. Take your asthma medication exactly as prescribed. Talk to your healthcare provider, insurer, and pharmacist about creating an emergency supply of prescription medications, such as asthma inhalers. Make sure that you have a 30 days of non-prescription medications and supplies on hand too, in case you need to stay at home for a long time. And I'll have you just translate that first bullet, because it gets really long. Ok, so la contestación a su pregunta, y gracias por preguntar este tipo de preocupación. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, recomiendan que las personas con asma sigan su plan de acción para el asma. Y son como sigue. Toma tu medicamento para el asma exactamente como se te ha prescribido. Hable con su proveedor de atención médica, aseguradora y farmacéutico sobre cómo crear un suministro de emergencia de medicamentos recetados, como inhaladores para el asma. Also, know how to use your inhaler and avoid your asthma triggers. Asegúrate de tener 30 días de medicamentos y suministros sin receta a mano. También en caso de que necesites quedarte en casa durante mucho tiempo, sepa cómo usar el inhalador. Evita que provoque asuntos que provocan el asma. Clean and disinfect frequently touched surfaces like tables, doorknobs, light switches, and sinks daily. Es importante de que limpies y desinfecte superficies frecuentemente, como mesas, cerraduras de puertas, interruptores de luz, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavamanos diariamente para protegerse contra el COVID-19 o el coronavirus. And as more cases of COVID-19 are discovered and our communities take action to combat the spread of disease, it's natural for some people to feel really concerned or stressed. Strong emotions can trigger an asthma attack, so please take steps to help yourself cope with stress and anxiety. Es importante que sepa que debe de evitar todos aquellos asuntos que posiblemente puedan provocar que tu asma comience. Evita los desinfectantes que pueden causar un ataque de asma. A medida que se descubren más casos de COVID-19 o el coronavirus en nuestras comunidades, es importante tomar medidas para combatir la propagación de enfermedades. Es natural que algunas personas se sienten preocupadas o estresadas, las emociones fuertes y hasta pueden desencadenar un ataque de asma si estás preocupado o preocupada. Toma medidas para ayudarte o sobrellevar el estrés y la ansiedad. Our next question is it okay to go hiking or walking on a trail? Nuestra próxima pregunta es, ¿está bien ir de excursión o caminar por un camino de campo? And our answer is yes. Y nuestra contestación es sí. Yeah. Please go out and enjoy the fresh air, but if you're going to be hiking with others or walking with others, please maintain social distancing as much as you can, and that is at least 6 feet apart. Mira, es importante de que todavía mantengas en mente las diferentes directrices de prevención. Por favor, si puedes salir y disfrutar del aire fresco. Si usted está subiendo montañas o caminando con otros, por favor mantenga el distanciamiento social tanto como pueda. Esto es por lo menos 6 pies de distancia el uno del otro. The next question's a little complicated. So doctors' offices won't see patients and say go to the ER. ER tells the patients to call the doctor, but patients won't be seen without a referral. What's being done about this? La próxima pregunta es un poquito complicada, pero el consultorio de muchos médicos no verá a ningún paciente y dirá que se le va a atender a menos que no tenga un referido o que vayan a través del servicio de emergencias.
urgencias le dice a los pacientes que llamen al médico, pero los pacientes no serán vistos si no tienen un referido de su médico de cabecera. So some doctors' offices are not currently seeing patients for regular appointments. Some are only seeing patients for emergency procedures. Mira, ¿qué se está haciendo al respecto? Algunos consultorios médicos no están viendo a los pacientes para citas regulares o normales. Algunos solo se están viendo pacientes para procedimientos de emergencia. So if this question is in reference to COVID-19 symptoms, which currently include fever, cough, and shortness of breath, most are experiencing mild forms of these symptoms and can self-care at home. Mira, si estas preguntas se encuentran en referencia a los síntomas del COVID-19 o el coronavirus, que incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar, la mayoría están experimentando formas leves de estos síntomas y pueden autocuidarse en su casa. And there is guidance on the CDC website on how to care at home. Y hay orientaciones en el sitio del web del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, sobre cómo hacerlo. If someone develops more serious symptoms of COVID-19, such as trouble breathing, persistent pain or pressure in the chest, new confusion, or bluish lips or face, they should seek medical treatment immediately. Si uno presenta, o alguna persona que conozca, presenta algún problema o dificultad para respirar, persistencia renumerada o presión en el pecho, nueva confusión o confuso o confusa, los labios medios azules, debe buscar tratamiento médico inmediatamente. Esto puede significar que usted debe de llamar al 911. So this may mean calling 911. You should tell or have someone tell dispatch of your symptoms. Indicativo a que usted está viviendo un momento de emergencia, es posible que lo lleve a que usted llame al número de emergencia 911 para mayor asistencia. So our last question is there any way to find out how many of the total cases in the United States required serious medical attention and how many are mild cases? La última pregunta es si usted debe de informar o debe de saber cuántos casos se han detectado con relación a que tienen este síntoma o que están enfermos con relación a este virus. Unfortunately, this data is not yet available. You can view total U.S. cases on the Johns Hopkins University website, which is www.coronavirus.jhu.edu. La pregunta que muchos han hecho es si hay alguna manera de averiguar cuántos de los casos totales en los Estados Unidos requirieron atención médica o cuántos son casos leves. Desafortunadamente, estos datos no están disponibles. Puede ver el total de casos en Estados Unidos en el sitio web de la Universidad de Johns Hopkins en el www.coronavirus.jhu.edu. Allí se encuentran enumerados el total de casos y el número de muertes y el número de las personas que se han recuperado. So on this website is the total number of cases, number of deaths, and the number recovered are listed. Those are all the questions we received. Thank you everyone for your questions. Please stay safe. Remember to practice social distancing. Please stay home if you're sick. Wash your hands, cover your cough, clean and disinfect our frequently touched surfaces, avoid touching your face, and only go out if necessary. Gracias a todos por sus preguntas. Por favor, es importante que usted se mantenga seguro. Practique el distanciamiento social, quédese en casa. Si está enfermo, lávese las manos. Cubra su tos, se limpie y desinfecte las superficies tocadas con frecuencia todos los días.
Evite tocarse la cara y solo salga si es necesario. Para obtener actualizaciones sobre la respuesta de la ciudad, visite el sitio web de la ciudad en Meriden, el www.meridenct.gov. Muchas gracias. Thank you very much.